¿Qué tiene, Ramón, qué tiene Oviedo que a tantos jugadores desde fuera de Asturias la atrae? Bueno, a mí la verdad que es un paraíso natural. Asturias en sí debe ser uno de los rincones más bonitos del planeta porque he recorrido todos los continentes, los cinco, gracias al fútbol. Y nada, Asturias tiene ese encanto único, único. Y uno empieza a querer esa tierra de paisanos. Yo me llevaba muy bien porque conocía casi todos los consejos, todas las pequeñas ciudades, compartía con los mineros de Lechosa, Morcín. Yo creo que conozco más Asturias que muchos asturianos, ¿eh? Estuvimos el otro día hablando, Ramón, sobre la efeméride, ¿no? Del partido ante la Real y me recordaste aquel resultado de la Vuelta a Primera División frente a la Real Sociedad, que quién había marcado Sí, el gol de la victoria. sí, lo de Bertín, bueno, Berto era un fenómeno, ¿no? O sea, eh, siempre existió el temor de que si podíamos dar la talla en primera división y nosotros teníamos un equipo con mucha mística porque había muchos chavales que eran de la cantera, ¿verdad? Y lo que vinimos de afuera realmente aportábamos mucha experiencia. Yo había jugado un mundial y Europa y nada. Aparte le echábamos ganas. Atrás teníamos los asesinos, no Sañudo, Gorriarán, Cristóbal, el Cacho, Tomás, que era el rey de la armonía, ¿verdad? El director de orquesta, y nosotros arriba, yo asistiéndole los tres mosqueteros. Sí, tengo una imagen Qué por maravilla. ahí de aquella revista mítica de fútbol Don Balón donde salía los tres mosqueteros del Oviedo. Salía Carlos, Juliá y Hicks. Sí, éramos tapas, sí, sí, y me gustaría volver a tenerlos, Xavi, así que me los envía cuando encuentres por ahí. Sí, 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 se lo tengo, lo tengo. Y además lo pondré la imagen cuando ya esté el vídeo editado, pondré esa imagen que la tengo por ahí guardada. Qué gusto. Bueno, hablando del partido frente a la Real, Ramón, ha coincidido también que esa primera temporada en primera fue la primera victoria del Oviedo, casualmente como este partido pasado. Sí, sí, la verdad que nosotros contra el Real Madrid lo respetamos demasiado y creo que podíamos haber llegado más. Con los cambios tuvimos más profundidad y más llegada. Eh, a veces nosotros hemos acostumbrado en el Real Oviedo, ya que sufrimos tanto y pasamos por tantas transiciones, que cuando llega este tipo de partido tenemos que salir a jugar igual, igual. O sea, por todo lo que es el Real Madrid. ¿Tú te acuerdas que allí se llamaba el Mata Gigante? O sea, venía Sí. el Barcelona y le ganábamos, venía el Atlético de Madrid. Una vez recuerdo le ganamos un 5-2, un 5-1 para entrar en la Cin- UEFA y todo eso. Fueron 5-2 y tú metiste también un gol ahí. Sí, sí, sí. Y no, pues, es que venían a sufrir con la afición que teníamos en el viejo Tartier y ahora con ese hermoso estadio, pero la afición y la mística es lo mismo. Yo cuando veo me da piel de gallina y es más, yo he jugado clásico en Argentina, en Uruguay, pues juego en Nacional, en Independiente, he jugado por la selección, he jugado un mundial aquí. Nunca he visto una afición pero viste, dice que antes del partido están 3 horas ahí por los bares, palpitando, o sea, el partido no empieza cuando el silbatazo del árbitro, sino empieza mucho antes en Asturias, y especialmente en el Oviedo, y sin desmerecer el Sporting también. O sea, y en esa época tenía un equipazo del Sporting, tenía el Real Oviedo. Con Vicente Miera creamos un estilo de juego donde sí respetábamos los rivales, pero llegábamos siempre con 3 hombres arriba. Claro. Salíamos a ganar inclusive fuera de casa. Siempre, claro, yo recuerdo en segunda división cuando llegó Miera que sí estaba tres en punta. Estaba Hicks, estaba Carlos, a veces Juliá, a veces Thompson. Pero ya en primera sí, sí se guarda un poquito más atrás con defensa de 5 si no mal recuerdo. Sí, sí, pero era con una proyección ya del Cacho, que era prácticamente un lateral volante y puntero por izquierda. Entonces,
Juliá era el que hacía un poquito más el trabajo sucio, yo era el asistente. De hecho, que Carlos me debe parte de la prima cuando nos abandonó y se fue al Atlético de Madrid, porque yo le hice casi todas las asistencias, ¿no? Entonces yo siempre le digo al gitano, pues puta, me debes la ficha, porque, porque la gente no sé por qué se enoja, pero antes era el indio, el negro y el Y el gitano, ¿no? gitano, sí, recuerdo Porque eso. cuando te lo dicen con cariño, cuando te lo dicen con cariño, y Siempre con respeto, sí. más todavía el asturiano, que es un paisano que nunca tiene maldad en su corazón, eso sí, muy apasionado. Lo pasamos muy bien con un Vicente Miera que era la hostia, o sea, Vicente Miera, tú errabas un gol y te decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pasa nada, pasa nada. Y marcabas dos o un hat-trick, que me tocó una vez con Recatio y me dice, no estás ni pisando la tierra, o sea, bájate del púlpito, así Bueno, que sí. bájate, o sea, te equilibraba siempre, ¿no? Era un maestro, Vicente Miera, Sabía cómo y tratar aparte los me jugadores, obligaba, sí. no, no, un señor que entendía más, había salido campeón en Montjuïc, había salido con la La selección Olimpiada, sí. española, eh, sí, jugó en el Real Madrid, o sea, un respeto, o sea, Vicente Miera hacia el Viseras, un respeto, y además, no que me obligaba, pero miraba a ver si quién iba a la misa frente al viejo Tartier. Teníamos que ir a la misa el domingo, porque era muy creyente, y nada, a visitar a la Santina, a Covadonga. Y, no, yo creo que mi otro sitio en el mundo es Oviedo y Asturias. Lo No voy echa, a volver. lo echa de menos por lo que veo, ¿no, Ramón? Sí, muchísimo, pero muchísimo. Yo compuse una canción, mis hijos y mis hijas han visitado, ¿verdad? Porque yo quiero que ellos compartan. Y si hoy no voy es porque me gustaría ir con la familia, con los nuevos que no Sí. conocen, los más pequeños, con mi señora. Pero el, yo creo que el año que viene seré invitado, ¿no? Ahí en el centenario, por ahí. Vamos Bueno, a estar ahí, esperemos si Dios quiere. que el Oviedo lo escuche, sí. Recuerdo el partido de promoción frente al Mallorca en el viejo Tartiere, Ramón. El 2-1 se fue pase tuyo a Carlos, ¿no? Fue un centro chut, si no mal recuerdo, sí, ¿verdad? Ese, ese, yo la gané la banda, porque siempre ganaba la banda por derecha o por izquierda y hacía el asistente y nos entendíamos a la perfección, porque si yo hacía el desborde por dentro, a la diagonal, ella esperaba el cabezazo del segundo palo, pero iba como que iba primero y se iba al segundo palo. Y si yo ganaba el fondo por fuera, cerca del banderín, él hacía la madre por fuera y iba al primer palo. Entonces, yo sabía el movimiento del gitano y él sabía el centro del indio. O sea, éramos O sea, los compadres del gol. muy mecanizado, estaba todo muy, muy claro, por lo que veo, claro. Sí, Sí, sí. sí, sí. No, pero aparte entrenábamos muchísimo. Y eso que yo, cuando lo conocí a Carlos, fuimos yo fui a la Gruta, yo había jugado en Sabadell el año anterior, ¿verdad? Que se salvó la categoría. Sí. Y en un partido, creo que era contra el Murcia o el Hércules, donde él estaba, nos tomamos a piñazos, ¿eh? Y después nos encontramos ahí y yo decía, eso lo voy a agarrar yo ahí en el hotel. Y él decía lo mismo, lo encontramos Ah, en el hotel. había deuda pendiente. Había deuda pendiente con él y con Sañudo, porque yo recibí, o sea, no, era la época donde no había mucho fair play, No, no, no. ¿eh? Estaban los Arteche, luego Icochea, de Alessandro, o sea, Alessandro, San Migueli, Otro que repartía, sí. sí, y no, y en Sporting especialmente había unos asesinos también, no había, no había bar, no había nada, o sea, había que dar la talla, y lo bueno era que la gente que iba al norte, es más, regábamos el campo, yo me acuerdo porque tenía otras ofertas muy importantes, yo tenía que jugar mundial, inclusive en América y en México, y me fui y jugué un día ahí con el Sabadell y me contaba la gente, me contaba. Después fui a visitar Asturias, fui a visitar Asturias, conocer y el Cantábrico, toda esa parte hermosa. Y yo digo, tengo que venir a jugar acá, aunque sea un año, lo que sea". Y vamos, y no teníamos las perras que se tiene hoy.
Yo tenía un Fiat 850 para moverme, esos chiquititos así amarillos, Sí, sí. y la gente me decía: "No puede ser tan pichirre, ¿cómo te vas a comprar un auto?". Y yo recuerdo que no daba mucho porque eran pesetas y era como 800.000 pesetas por año, o sea, si hubiéramos jugado en este tiempo, Claro. hubiéramos ganado mucho dinero, muchísimo. Claro, la gente piensa que porque haya sido futbolista de primera división ha ganado mucho dinero y no, a veces no es así la historia, claro. No, especialmente en esa época, ¿verdad? No Claro, había tanta televisión, tantos ingresos, pero ¿quién te quita lo bailado? O sea, yo llevo mi corazoncito aquí en América hay muchos asturianos, ¿eh? Muchos asturianos. Y me llevo todos los elogios yo, o sea, tiempo Pompey, Gamboa en Argentina, ¿verdad? Pero en esta parte de Paraguay, Bolivia, ¿verdad? claro, no, Brasil, Pachapacú. donde soy más conocido que ellos, porque jugué mucho tiempo por la selección y nada, me llevo todos los, si hay un asturiano ya, y nada, me dice, tú eres a mitad asturiano, mitad paraguayo. Y sí, porque yo amo Morcín, por ejemplo, Morcín. Un día me nombraron archiduque de Morcín, imagínate en una peña, sí, que era simbólica, ¿verdad? Y otra vez me fui con Felechosa, con Ramiro, y recorríamos todo Vianes, porque el premio no era solo el dinero, sino de salir los lunes y visitar un pueblo de esos costeros. Oh, bonito, ¿eh? ¿Y Sí, qué más puedes pedirle? ¿Qué la más verdad que puedes sí, pedirle? la verdad que Una sí. fabada, una fabada, un chorizo de león, o sea, yo, o sea, Se come muy pero mal allí, sí. alguna vez, Se come muy mal allí. no, yo te digo, tengo que conocer a mi gente, a toda la gente. Y el otro día vino aquí cuando fue reconocida universalmente la sidra asturiana Ujú. como patrimonio universal. Fui, apoyé a la gente de Asturias. Yo había compuesto una canción, canté la canción, festejamos. Y ahí tengo un viaje pendiente también con la Casa de la Cultura y todo eso, Qué pero lindo, la verdad. aquí, cualquier asturiano que venga aquí, esta es su casa. Mi casa es su casa. Sí, sí, doy fe de ello que yo no soy asturiano, yo soy de Málaga y resido en Noruega, pero soy del Real Oviedo desde el año 89. Y es como tú dices, ¿no? Son personas muy con el que viene de fuera son gente muy hermanada, te lo dan todo, ¿eh? Te lo dan todo. Te lo dan todo. Sí, sí, sí. Y es cierto, Es yo increíble. solo tuve una oportunidad de ir en el 2008 y ahora que hablas tú de la sidra, recuerdo que entramos a un mesón que creo que se llamaba La Cruz Azul, estaba muy cerca del Tartiere. Y claro, y queríamos probar la sidra y el hombre, pues claro, nos sirvió un culín a mí y a mi esposa y nosotros le dimos un sorbito, dejamos el vaso en la barra y el camarero casi nos mata. Pero casi, sí. Claro, tuvimos que beber el culín corriendo y claro, al beber el culín ya sirvió otra vez. Bueno, nos tuvimos que ir para el hotel con una encima. No, pero además tengo amigos y ahijados imborrables, ¿verdad? Me imagino, Pablo claro. Techón es uno de ellos, de Monsin, ¿verdad? Un gran cultor del idioma asturiano y nada, y que llevo, y bueno, puse Asturias y yo aprendiendo asturiano. En Sabadell tuve que aprender catalán, o sea, por lo menos a defenderme, porque España tiene eso, es rico de todo. Y ahí en Costa del Sol, yo recuerdo porque cuando jugamos contra el Málaga tenía un equipazo. Cuando subimos, Sí. estaba Juanito, había un noruego que en este momento Larsen, no me recuerdo, que también jugó un rubio que jugaba en el Español, luego ahí Larsen, con Larsen, Juanito, sí, ya teníamos. Larsen era. Y yo había marcado en casi todos los campos de España. O sea, Carlos era el goleador, pero nosotros ahí, lo que juntos hicimos como 46 goles, Claro, Julia, Carlos y yo. O sea. él despachó en Y eso segunda hay que división, decir sí. porque cuando Carlos nos dejó un ratito, un año, que fue el Atlético, él se fue para la primera ya porque era Pichichi de la segunda división, algo así, y tuvimos que remarla sin Carlos. Hicimos igual una buena campaña. Sí, Carlos regresó y siguió siendo el goleador que siempre, pero siempre necesitó de sus vasallos,
los asistentes con Juliaca y Thompson, y yo siempre le hago la broma y le digo, mira que voy a ir hasta Oviedo a mostrar todas las asistencias que hice contigo, pero me debes la ficha, cabrón, me debes un pedazo grande. Lo que pasa es que él vino hasta en México y también fue ídolo aquí, de Sí, este lado le fue bien, le fue bien. del... No, no, Carlos le va a ir siempre bien, pues tenía esa luz, esa bendición divina de goles de cabeza, o sea, era un definidor nato. Carlos, lo quiero mucho, es mi compadre de la distancia. Y nada, extraño mucho, ¿eh? Extraño Sí, mucho sí, jugar en el ya Oviedo, las veo que... lluvias, de que son, sí, 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 sí. ¿Y, Me ha marcado de por vida. y estuviste solamente 3 años, si no recuerdo malamente? 3 años, 3 años y medio, sí, 3 años y medio. Wow. Así mismo fue. No, sí, sí, Y pero son... sí, vino Irureta y fíjate que la afición, el Chiribií, las Peñas, como 10 minutos coreaban Chapacú, Chapacú antes de inicio de los juegos, ¿no? Y Lureta decía, mira que yo eh, no quiero un ídolo, quiero que sea uno más y a mí no me gusta que se coree tu nombre ni Chapacú. Pero era un grito de guerra que él no entendió nunca y no es que no llevábamos mal, pero yo me di cuenta cuando trajo a Sarri Ugarte, ¿verdad? Él había tenido problemas alguna vez con Ruggeri, que era sudamericano, ¿verdad? Me dijo, no me gustan mucho los sudamericanos. Y yo le dije, no me gustan mucho la ETA de los vascos. Le dije, bueno, pues son cosas de jóvenes que uno, Eran otros tiempos, sí. igual con el tiempo, se equivoca. Sí, y tuve que marchar. Pero nada, fui a leche y vi fútbol inglés. Ya. Pero nadie me quita lo bailado. O sea, subir a primera, subir a primera, cuando lo que se quería era salvar la categoría, pero cuando don Vicente Miera pide 3 refuerzos, era Sañudo, Carlos y yo, y dos más, Murúa. y trajo a Luis Miguel, a Alberto, Vango, toda la gente ahí de Asturias que sentían esa camiseta. Mamma mía, yo dije, voy a apostar por esto, voy a apostar por esto. Y es que éramos una piña, o sea, yo nunca he visto un equipo de fútbol ser tan familiar así, nos íbamos siempre ahí al mesón, frente al Tartier que estaba ahí con Rubiera y todo, comíamos los pinchos y estábamos juntos y nos decíamos la cosa, ¿verdad? Nos decíamos la cosa, hacíamos nuestra parrilla los lunes Qué lindo. y nos decíamos, y Billy comandaba, el gran capitán Billy, ¿verdad? Tomás, o sea, pero nos conocíamos, inclusive la familia, compartíamos todo, todo. Ramón, Era una, de verdad, eh, y aparte atrás teníamos unos asesinos tremendos, y te juro, cuando venían en el Tartier, en el viejo Tartier, que habían los tejidos allí así, sí, y los mineros y la hostia, puta. qué bueno. Ganaban solos, o sea, teníamos que empujar el carro y estábamos adentro. Yo extraño muchísimo. Le mandé un saludo la vez pasada, siempre le doy por las peñas festejando. Digo, yo tengo que estar ahí, tengo que estar ahí, me cago en Dios, tengo que estar ahí. Tiene ganas de Y nada, volver a vivirlo aquello, sí, me imagino. Una pregunta que no tiene que ver con el fútbol, Ramón. Mi esposa es argentina, pero ella dice que el mate es argentino, pero yo creo que es de Paraguay, ¿no? sí, el mate tiene origen, la hierba mate es de Paraguay, o sea, los guaraníes eran parte de su gastronomía para refrescarse. Lo que pasa es que el mate argentino es caliente. Sí, Ellos hierven sí. el agua y sirven caliente. Nosotros lo tomamos con hielo, fría, Frío, fría, esté frío. qué curioso. Exactamente. Yo recuerdo una vez me fui cuando fui a Asturias y llevaba mi mate frío con hielo y me dice, decía el preparador físico que teníamos mucha confianza, decía, ahí viene el indio con su pipa. Y te parece una pipa de La Paz, sí. Claro, la Yo digo, bombilla. "Ah, sí, sí, sí. Pero es fría, nosotros tomamos el tereré que es de origen guaraní, el tereré. Entonces, Claro. después lo toman ya uno con medicamento, con otro, pero la hierba mate es Sí, sí, yo lo... de los guaraníes. Si bien los guaraníes tiene toda esta parte de Paraguay y un parte de la provincia de Corrientes de Argentina,
jugué en Mato Grosso, Brasil, ¿verdad? Guavirá de Bolivia, o sea, era un imperio guaraní, pero es de acá, o sea, sí, sí. Y la chipa, o allá en Argentina es chipá, o sea, el problema es que nosotros mantuvimos inclusive el idioma, nosotros hablamos el guaraní aquí, que es Sí, un idioma sí, sí. oficial. Mi mujer me comenta sobre el idioma guaraní. Sí, sí. Ella todavía sabe algunas palabras, las recuerda. Sí, sí, Respecto sí. a que me hablaba que el vestuario era una familia, tuve la oportunidad de hablar de Kiko Zúñiga, que también coincidiste con él. Sí, sacó un libro, Sí, había sacado un libro, me enteré. sí, y me Sí, comentaba sí, lo que tú decías, es que era abrir la puerta del vestuario y mirar primero a ver por dónde te iba a venir, porque sabías que te iba a venir una. Y decía, y si encima te enfadabas, te venían siete más. sí, 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 sí. Era así, mira, sobrevivir la práctica de fútbol de los viernes o jueves para jugar el domingo era más difícil que los partidos, ahí en el Requesón, en el barrio del Requesón. Y ese es un buen síntoma cuando todos quieren jugar, todos querían jugar. Y bueno, y echamos ganas, y había un juramento, y la afición que se me... Y la aumentaba el fervor y el fervor que no podíamos, y ese partido que tú recuerdas, porque la gente recuerda solo esos partidos, pero para llegar hasta allí, ¿verdad? Nos costó porque teníamos casi un equipo base y si había un lesionado, ¿verdad? Sí, Arriba estábamos cuatro, o sea, que Thompson, Evia, y peleábamos, y el míster sabía a quién usarlo y en qué momento, ¿verdad? Si bien éramos titulares, el que entraba tenía el libreto en la mano, pero a pegar hostias pegamos. O sea, era contagioso, por los ayudo Gorriarán, Cristóbal, el mismo Zúñiga, Murúa que seguía, porque Murúa era más volante por derecha que el Cacho podía tocar hasta llegar al área, o sea, se formó un equipo muy bueno, técnicamente, tácticamente, y un club de amigos. Y los clubes de amigos, por la experiencia que yo tengo en el fútbol, ganan cosas interesantes. sí, y Es así. más, lo dejamos a la UEFA, ¿eh? Yo lo dejé en primera en la UEFA, ¿eh? Así que se recuerden a los aficionados del Oviedo. Por Yo supuesto lo que dejé sí. bien, después vino toda la debacle de sufrimiento, pero este, a la larga tenía que resucitar de la bola de Fénix. Sí. ¿Cómo has vivido tú, Ramón, en la distancia? Porque por lo que veo tú has seguido muy ligado al Real Oviedo, ¿eh? Yo, mira, viste, con la tecnología de hoy conectamos con Argentina, con hay inclusive un programa que se te va, viene, pero he visto todos los partidos, ¿eh? He visto todos los partidos, inclusive contra el Eibar, contra el Español, que ya retransmitió mundialmente, porque hay asturiano hay por todo el mundo. Pero yo lo he seguido, y mis hijos acá se ponen acá está lleno de fotos, acá tengo todos los reyes de Asturias, acá tengo todos los consejos, y esto es todo azul, azul. Y yo, mira, le debo a mi club de aquí de Libertad, Cerro Porteño, Independiente de Argentina, campeón intercontinental, con Garnero, que está dirigiendo aquí al lado, o sea, Nacional de Montevideo, que es un rey de copas también, Sí. pero me dice, tú, me parece que ni se acuerdan de ti en Oviedo, pero tú sigues enamorado de Oviedo. Y yo le digo, no, recibo como 50 mensajes, no vas a creer, de las peñas aquí, y sí, soy Qué bonito, la verdad. asturiano. No sé qué tendrá Oviedo, pero todo el que lo pisa. Bueno, de hecho ha habido muchos jugadores que han terminado la carrera y se han quedado a vivir allí. Están todos allí, se quedan todos, porque es un paraíso, o sea, un paraíso donde además la gente te sigue reconociendo los méritos logrados, la comida es lo mejor del mundo, la gastronomía, porque Asturias tiene una gastronomía especial, pero te va un poquito más La Coruña, te va a León, o sea, te va a Santander, no sé, quieres pescado, o sea, Lo que es quiera. una bendición, es una bendición lo que ustedes tienen. Y si bien mi país, aquí en América,
es uno de los países más progresistas, ¿verdad? Pues somos pocos, somos casi 7 millones. Se ha hecho bien las cosas los últimos tiempos y no tenemos esa de Black en Venezuela, Colombia, Brasil, el propio y Argentina, ¿verdad? Argentina que nos cobijó tanto tiempo, nosotros tenemos que dar gracias también a los argentinos. Era la meca cuando la guerra aquí de la Sí, Triple Alianza, luego, porque casi fuimos exterminados nosotros los guaraníes y lo que sobrevivimos, eso me decía Perico, el papá de Xavi Alonso, Perico decía Alonso. con sí, con Alconada estaba también su Bizarreta, el arquero del Barcelona, los vascos, ¿verdad? Los vascos. Me dice, "Usted, los paraguayos son muy parecidos a los vascos". Yo recuerdo porque jugamos Sabadell junto con el papá de Xavi Alonso, Sí, hoy técnico del, bueno, es más, si mal no recuerdo, él se fractura en la Creu Alta cuando era un chaval. Y yo lo veo ahora por la tele dirigiendo, ¿verdad? Primero en Alemania y ahora y con Perico, cuando estaba Zunzunegui también, que era de allá, Celayeta, o sea, era de aquella Real Sociedad con Arconada que ganaron el título, o sea, que ganaban todo. López Uparte, compañía Valverde, y nada, mantenemos, no te digo una era fluida, pero sí los recuerdo, ellos me recuerdan y me tengo que dar una pasada otra vez bonita tierra aquella también, por ¿verdad? Yo estoy también por allí, por San Sebastián también, es muy bonito. Ramón, me gustaría preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Tenía algún hermano que le gustaba el fútbol? ¿Jugabas en la calle con los amigos? ¿Cómo fue tu comienzo? No, yo, lo mío es atípico, atípico. Mi papá es inglés, o sea, más que inglés era de Irlanda del Sur, vino acá niño los trenes, todavía leña con su papá, ¿verdad? Y era el jefe de estación acá cuando, y ese es el barrio más pobre, La Chacarita, ¿verdad? Y mi mamá venía del interior, bien del interior, papá grande, ojos azules, ¿verdad? Típico, la flema inglesa. Y mi mamá, una nativa acá, nosotros decimos nativa cariñosamente porque es del pueblo, ¿viste? Sí, Del bosque, porque no es ni siquiera el pueblo. Vino aquí para ser monja, se casan y salgo yo en esa. Yo era luchabotas, yo luchaba, luchaba, o sea, éramos humildes. Y que nunca faltó la comida, pero éramos humildes. Pero mi papá decía, guitarra y fútbol, no. Acá hay que estudiar y trabajar. Y cuando salía el tren, que apenas iba a 40 kilómetros por hora, yo bajeaba hasta el fondo del río a jugar fútbol. Y después le dijo, Tienes que ver a tu hijo que juega en la famosa historia". Y enseguida fui a la selección juvenil de mi país. Fui capitán a los 18 años del Club Libertad, que me venden a mí después. Y de ahí clasificamos a un mundial después de 30 años, el Mundial de México, ¿no? Con la remesa esa de Maradona, Francescoli, los grandes jugadores de aquí de América. Y vamos al mundial, ¿verdad? Vamos al mundial de México. Y de allí me contrata el Sabadell. Minguela, Minguela para Barcelona. Pero como ya no había cupo de extranjeros, antes eran 3 extranjeros nada Sí, más. No como ahora que tú puedes sacar, que todo eso comunitario que tienes tu papá y que no, no había. Era 3 y nada más. Entonces, ahí estaba Koeman, estaba Lineker, Mark Hughes, y era muy difícil sacarlo, no a Maradona también. Luego, y entonces me voy a Sabadell, que estaba ahí cerquita. Y ahí conozco al presidente de Arroyo, que me presenta al Nano Serrat, y yo tocaba la guitarra y el piano. Y viene dado puntapié él, Plácido Domingo, y tuve la suerte de conocer, gracias al fútbol y a España, tuve la suerte de grabar con Serrat. qué lindo, Grabamos ¿no? un vinilo. Sí, lo tengo acá y todo el mundo lo pondera. Y luego grabé con Luis Miguel cuando me llama al Centro Asturiano de México, ¿verdad? Muchos de ellos están ahí en Banesto, que están ahora gerenciando, el Slim y compañía. Y nada, estaba ahí mi foto ahí de Asturias cuando ascendimos y todo. Qué, No, es la hostia. qué Y bueno. sí, sí, no, tengo tantas cosas. Y en el hotel ahí, en el teatro, se iniciaba Operación Triunfo, Sí, en el Teatro Campo Nuevo.
y me invitaron especial a mí con Jesús Arevalo, que tocaba el piano ahí en Oviedo, ¿verdad? Y también compuse una canción para Asturias que mucha gente tiene ahí el vinilo. Me estoy reservando para volver con todo, pero yo nací aquí, a Chacarita, y que es mi barrio, nunca me olvido, que también me cuesta dejarlo, ¿verdad? Soy muy revolucionario, estoy siempre con los indígenas, ¿verdad? Eh, Le hice la escuela, le puse los campos de fútbol, o sea, invertí en ellos también para que tengan una oportunidad de salir un poquito Qué bonito, la verdad. lo que yo tuve. Sí, sí, sí. Y no, y además me encanta contarlo para que la gente haga este tipo de eventos, ¿verdad? Es muy importante. Así no va. Qué lindo, la verdad. Eso me gusta a mí la gente que tiene que dé, porque yo Es que también uno es soy, más feliz dando, ¿eh? sí, sí, yo Uno también necesita soy dar. persona de que yo el dinero a mí lo comparto. Siempre tienes que Sí, hacerlo, mi hijo, porque esto da muchas vueltas nunca y sabe lo en qué que va. queda es la tranquilidad y la conciencia y todo eso, porque eh, hoy en día el mundo está muy difícil para los chicos de la calle Sí, especialmente, ¿eh? Y siempre hay chicos de la calle que necesitan, y un balón puede hacer que esté fuera de las drogas, una canchita, unos chalecos. eh, no, 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 hay que sembrar también, hay que sembrar. Yo, si algo y a veces no voy por quedarme aquí, yo me voy con ellos, en su comunidad, en la selva, me voy y nada, aquí me reconocen también. Y estoy también porque están los jugadores que se les olvida, entonces yo tengo un programa en la televisión que se llama Expedición Fútbol y hago la entrevista así como estamos haciendo y pasando los goles de los grandes jugadores, porque como antes no había dinero, era mucho más pasión, o sea, salvaba un dinerito para hacer una casa o lo que sea, poco más. pero vos sabés Sí, cómo es esto, o sea, si hubiéramos jugado en esta época, está televisado, se gana esto, las marcas y todo, todo. pero bueno, ¿quién te quita lo bailado y nada, a mirar para adelante? Lo bonito Tengo nietos, tengo hijos, sí, no, que decía tengo hijos. que lo bonito es eso, ¿no? De ver que al final el fútbol no solo te ha dado que ha sido un deporte, sino te ha dado muchos buenos momentos a recordar. Sí, y además me ha dado el temple de que tú te acuerdas, nosotros jugábamos, por ejemplo, en un estadio fuera y la gente gritándote indio, 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 porque nosotros pegábamos hostia y todo. Y, bueno, y yo recuerdo Oriaran, va, tú deja el chapacú, pégale una hostia y no pasa nada. Y yo le decía, no, a mí me gusta, yo vengo de la selva, le digo yo. Y me acuerdo porque jugábamos este sudamericano con Ruggeri, que era una bestia y todo. Y me decía, cuidado el codo, paraguas, cuidado yo le digo, acá, que enciendan la chispa, porque Carlos también tenía mala leche. Ah, sí, sí, sí. Teníamos respaldo. Entonces, era una época donde se respetaba el Carlos Tartier, se respetaba. Sí, sí. El Real Oviedo le ha ganado a los grandes equipos. Es más, esas temporadas que tuvimos, que a mí me tocó jugar, muy pocas veces los grandes no ganaron en el Tartiere, ¿no? Muy pocas. Ya, sí, claro, fue el primer año que vino Javier Irureta, que fue cuando quedó el equipo Sí, sexto. Él, sí. creo que no se perdió ningún partido en el Tartiere. No, ahí éramos la hostia, o sea, no, no. Además, Irureta es un gran entrenador. Más allá que yo tuve mi impas con él, ¿verdad? Porque él me había dicho eso, generalizó un poquito, que son cosas que él lo he guardado yo, no pasa nada. Él siguió allí, yo me fui a Leche y nada, después regresé aquí a Libertad, donde eran los más grandes y todo. Pero lo que sí quiero rescatar es que en Oviedo hay una afición que te empuja, porque todo el mundo es como, tú sabes que se parece mucho a mi país, porque acá la solidaridad, como es un país tan todavía desolado y pobre, nosotros no tenemos lo que tiene Argentina, ni Brasil, ni Venezuela, los petróleos, los campos, nada, nada, nada. Aquí es hortaliza y autosobrevivencia, ¿verdad? Campos, o si bien estamos saliendo adelante,
porque viene la tecnología que ayuda muchísimo. Te quiero decir, que aquí también se convida. ¿Viste cómo el asturiano te mira primero así, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? Y después, dame un abrazo. Y, y le abraza y además es paisano, así todo parece duro, ¿no? Pero después cuando vente a comer un chorizo, vamos a un chorizo aquí, vamos a ir". Y yo me encantaba, salía del pueblo, me iba ahí arriba, no, no, te digo, yo siempre le digo a mi gente, ¿Qué hubo? No, voy a volver. voy a hablar de memoria, pero no sé si fue desde el impasse del Elche al Cerro Porteño que fuiste al Manchester United o hiciste una... Y hice mi pasantía y estuve 3 meses y nadie me dio bola. Entonces, era la época en que no estaba todavía Ferguson y el Manchester United no era lo que era después de cuando llegó Ferguson, que ganó todo, ¿verdad? Sí estaba, bueno, Ince, Beckham, estaba Lineker, de lo poco que me acuerdo, porque estuve un mes, estuve en un hotel, entrenaba por mi cuenta, porque había, ¿verdad? Había jugado inclusive unos clásicos con Manchester City, ¿verdad? Sí. Y después dije, este no es lo mío, de venir de Asturias, venir de España, el frío, y la pelota pasaba por arriba, así pasaba, porque era la época del fútbol inglés, del lateral, había que saltar ahí, pegarse hostias, y tenía otra oferta muy buena también, de venir de Argentina, pero tuve la chance de ir, y gracias a Dios también conocí, y nada, tuve otras ofertas, pero eh, yo quería quedarme en el olvido, quería quedarme en el olvido. Que, que cuando llegó Eugenio Prieto también me había inclusive prometido, no, ahora vamos a hacer esto y que sé yo, que se cuarto, y luego no cumplió muy bien, no cumplió muy bien, y nada, pero me llevo el recuerdo y todo. Y ahora que estamos en primera, ah, disfruto porque lo veo por la tele, ¿verdad? Y yo le digo a mis hijos, o sea que después de años nosotros subimos a primera este equipo, que solo teníamos que ir a salvarlo, porque era así, era Sí, salvar la sí, sí. categoría. El equipo estaba hecho para mantener la categoría. Iba a bajar a segunda Pero, B. sí, pero cuando llega Vicente Miera, viste que es como una luz, ¿verdad? Que es contagioso, un fogón. Sí, Era Vicente Miera, contagioso. conocido mundialmente como jugador, como persona, como... Y él había pedido tal así, porque yo tenía otra oferta para primera, inclusive el estándar de Lieja, en Bélgica, de Sabadell, ya habíamos arreglado. Entonces, pero como él pide por mí, me dice, tráigame a ese, Mira, tráigame a Carlos, Miera me dice, vamos. Y además Miera era mira que queremos salvar la categoría, y nada de salvar la categoría. Vamos a jugar con 3 puntas. ¿Cómo vamos a jugar 3 puntas? Si en el fútbol español se juega con un llanero solitario y dos que llegan por la banda, y cuando vas a jugar fuera de casa, era la costumbre cuando, no, él decía, vamos, es más, ganábamos en Burgos, en sí, sí, Racing de sí, sí, sí. Santander, en Málaga, Tenerife, porque proponíamos, Coruña. proponíamos. Sí, sí. Y Tomás te ponía la pelotita y Berto me corría todo. Atrás había una muralla infranqueable. Yo, mira, de los equipos que he visto, y como dice Gorriarán, no éramos Messi ni Maradona, pero todos teníamos nota 6, todos peleábamos, ¿eh? Y eso sumaba, o sea que sumaba. Y después ya tuvimos y Vicente Miera que daba el equilibrio, tranquilo, ¿verdad? Llegó el partido con Mallorca y ganó. Y eso fue una guerra El partido de Mallorca. cuando llegamos a Palma de Mallorca. Cuando llegamos a Mallorca, yo recuerdo, la gente hizo como Un corrillo. un corredor. Un corrillo, Y sí. recuerdo que algo le tiró algo a Lucía Miera, ¿eh? Cuando Sí, sí, llegaron, le tiraban. le dieron un golpe en en la nuca y Sí. Y yo venía atrás con Bango, con el presidente, y veo al tipo que le pega acá y le meto un puñetazo, ya antes del partido. Yo era muy jodido, tal, o sea, ahora puedo hablar como papá, soy abuelo, soy más tranquilo. Y le pego una piña también al tipo y se va. Y estaba o la sea que fue de policía y todo. vuelta, fue de Ya vuelta. se armó. Sí, sí, yo recuerdo, y luego en el campo, porque teníamos el balón y le pusimos nervioso, pusimos nervioso.
Me acuerdo que a Luis Miguel le rompieron toda la boca, Sí, ¿verdad? Yo, yo tenía un corte desde de la taquilla aquí, porque era un Mallorca también que tenía un equipo muy bueno. O sea, y ellos aseguraban que iban a quedarse con la promoción, pero nosotros hicimos un planteamiento perfecto y la llegada a la LON, impresionante, ¿no? cosa que no me voy a olvidar, de dos cosas. Cuando volvimos un día después de 30 años, acá en mi país, cuando bajó el avión aquí, en Asunción del Paraguay, y cuando bajamos en el aeropuerto de Rabat. Nunca había visto gente, pero es que se iban con las vacas, ¿viste? Allá arriba vos mirabas tan de todo el pueblo, todos los pueblos, todo, todo, todo. Y la gente aquí no podíamos bajar, mira, me Te emociona emociona. muchísimo Qué cómo la bonito. gente ama, cómo ama a ese principado la gente, Sí, cómo ama Asturias y cómo aman a los vivos, cómo no vas a querer. Y yo siempre digo, mi Ovidín. Y a veces es cierto. me tomo una cerveza y digo, mi Ovidín, mi Ovidín. Y dice, ¿de qué habla el profe? ¿De qué está hablando? Y yo le digo, déjeme, es mi Te locura. entiendo, te entiendo, te Así entiendo. mismo. Porque es que yo, es lo que te comenté antes, yo no soy de Oviedo, pero claro, ya son tantos años siguiéndolo, ya está tanto incrustado en mí la historia, todo lo que ha pasado, que claro, es como que algo tuyo también y no eres de allí, no eres asturiano, pero te Pero sientes parte de ello. los españoles tienen un respeto a los Asturias. Ahí se inicia la reconquista de España. Asturias, España, lo demás es tierra conquistada, Sí, me se decía la decía. gente. Es verdad. España, Y Asturias y el resto hasta es acá todos los conquistado, sí. hasta que sí, fue lo único. Y yo le cuento a mis nietos, le cuento todo. Y me dice, papá, ¿por qué no te vas? Y digo, estoy pensando en cuando tengo estos trofeos, mira, de los videos, Mira, mira, acá en la iglesia. Y acá dice, aniversario del ascenso y UEFA, Real Oviedo, ¿verdad? 96, Ramón Gil, uno de los mejores extranjeros del Real Oviedo. qué bonito Y que se después tengo acuerden todo el de trofeo. uno, ¿eh? Sí, No, 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 esto cuesta muchísimo ganarse. sí. Esto cuesta muchísimo ganarse. Porque hemos aguantado lluvia, penuria, lesiones. Ah, era y viajábamos en tren, a veces en eso, ¿cómo se llama esa cama listera? Para ir a jugar en Jerez de la Sí, Frontera. Viste que Camali- hoy todo, vuelo, puta madre, hay abundancia y todo. Nosotros íbamos con Carlos y él dormía abajo y que ronca, cabrón, y tú quédate. Y viste que no hay espacio en el tren. Yo también estoy haciendo mi libro, mi paso por Asturias. Increíble, yo bajaba en las minas de carbón, viste, eso que se ha abandonado, pero que sí, quedan bajaba por por allá. el, sí, Me iba a Mortis, te digo, yo creo que conquisté más los mineros que iban detrás de la portería. Acá estaba Chiribí y sí, acá estaban los mineros, que eran sí. todos mis amigos. Pues yo me iba a tomar el culín, que también me putearon la primera vez, porque viste que hay que hacer y hay que tomar y después tirarlo, ¿no? Sí, qué bueno, la verdad. No, me llama Ay, mucho la atención cómo se te ha, lo llevas tan adentro, ¿eh? Ese no, sentimiento por el Oviedo. yo mi última etapa, voy a ir con mi familia. Qué Aunque bonito. viva ya en la altura, donde sea, detrás del Naranco, me iré por ahí debajo de un puente, pero mi última etapa pasaré ahí con mi familia. Es como, Porque es ellos, una necesidad que tienes, como para cerrar un como- ciclo, ¿no? Tiene esa necesidad de volver a pisar Asturias. si antes de morir me tengo que volver. Yo también, yo también. Bueno, Así que, Javi, ya me muchísimas tengo que ir gracias, para Ramón, ¿eh? Montiel. Ha sido un placer, No, ¿eh? gracias. Ha sido un Gracias por placer. toda la entrevista y nada, estamos a las órdenes cuando quieras, ¿sabes? ¿Eh? Igualmente, Esta es tu Ramón. casa también. Muchísimas A gracias, toda la Ramón. familia y que Dios te Se le han bendiga. dado. Igualmente, gracias, Ramón. Un abrazo.